Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos todos de nueva cuenta a La Ventana Indiscreta. Estamos aquí en Jalisco Radio para hablar sobre cine. Ya es miércoles para hablar sobre cine y hay muchas noticias, bueno, algunas lamentables, otras un poco más festivas. Y no puede ser miércoles de La Ventana Indiscreta si no está conmigo Anne-Marie Meyer. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de poder hablar de un festival que está en ese momento, de poder hablar también de una película que se me hizo muy interesante y luego también de nuestro gran maestro, bueno, mi maestro, el tuyo, quizás ya no tanto, Jean-Luc Godard, quien murió en esa semana. Hemos leído muchos, digamos, comentarios, el filósofo del cine, el creador del cine, el innovador del cine, el rebelde, el revolucionario del cine, pero sí, platicaremos tú y yo un poquitito más a fondo qué era realmente lo que lo convirtieron también en alguien tan rebelde, tan actual y tan importante para la historia del cine, ¿no? También. Sí, justamente por eso en el programa del día de hoy vamos a estar escuchando música de varias de sus películas. De hecho, la canción con la que entramos justamente en este primer bloque es esta canción de New York Herald Post, esta canción que se escucha en la película Sin Aliento, su ópera prima como largometraje de 1960, pues toda esa primera etapa, digamos, de su filmografía, digamos, estaba mucho más enfocado a la ficción y como a, digamos, mucha gente reconoce más esa etapa de la filmografía de Jean-Luc Godard y por eso justamente la música predomina también en este tipo de películas. Y bueno, mencionabas también que en estas fechas, justamente en estos días, se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, que es, digamos, uno de los festivales de cine, digamos, de clase A, en el sentido de los festivales importantes que hay en el mundo, que, digamos, pone en un mismo escenario tanto el cine latinoamericano como el cine internacional, el cine europeo. Entonces es como un festival muy cercano para nosotros porque también casi siempre hay presencia mexicana en el Festival de San Sebastián. Sí, mexicana y latinoamericana en general, ¿no? Hay unas secciones, horizontes, por ejemplo, latinos, que tiene mucho que ver con nuestro continente, el español incluso del continente. Y lo que me gusta de San Sebastián, como está en una región, ustedes saben que incluso pues hablan otro idioma y entonces tienen mucho interés en todos los cines en España, es decir, no solo el hablado en español, sino el hablado en gallego, hablado en catalán, etcétera, claro. Y entonces eso es sumamente interesante. Además es una bellísima ciudad, a orillas del mar, se come y se toma riquísimo en San Sebastián, todo el mundo está feliz de ir a San Sebastián. Y también luego lo que se me ocurrió cuando vi ya el programa de San Sebastián, que en el fondo
con su película Rifkin's Festival. También Woody Allen disfrutó estar haciendo en vivo durante un festival una película en San Sebastián. Aparte de la historia que narra Woody Allen, que es alguien que no tiene que ver con el cine y se sorprende de cómo la gente que trabaja en cine y que está en San Sebastián, pues está como en una nube, está en otra dimensión, está entre ellos, ya ni le hacen caso a él que viene de fuera y es un escritor, o más bien uno que quisiera ser un gran escritor, sino que ellos tienen su dinámica, ellos tienen digamos, sus mesas redondas, sus pláticas, y se encuentran entre ellos y él parece pintado en la pared, y creo que esa manera de mostrar un festival es absolutamente como lo vivimos también tú y yo cuando estamos inmersos en el FIC y sentimos que estamos en otra dimensión, en otro universo. ¿Cómo viste tú a Woody Allen en San Sebastián? Bueno, pero no compares las sedes del Festival de Guadalajara con la de San Sebastián, que tiene el mar enfrente, un poco como Cannes, un poco como Venecia, que son festivales que yo digo que son como muy acuáticos, como muy de playa, muy, muy veraniegos también. Y obviamente pues Guadalajara no tiene eso, pero sí, bueno, Woody Allen, que ya anunció su retiro, que dijo que ya esta última película que está haciendo va a ser su última. Hizo una película justamente durante los días del Festival de San Sebastián, justamente para hacer mofa de toda la parafernalia que hay alrededor de los festivales de cine. Pero que es cierto, efectivamente hay mucha superficialidad y banalidad en esos festivales, pero también hay mucho encuentro entre directores de todas partes del mundo. Un director mexicano que va a estar ahí en San Sebastián en la sección de Horizontes Latinos es Juan Pablo González, que de hecho ya habíamos visto una película de él aquí en Guadalajara, un documental que se llama Caballerango, un documental sobre justamente un suicidio que sucede en un pueblo en Jalisco, y a partir de ese suicidio, bueno, los rumores y las noticias que se esparcen en ese pueblo alrededor de esa noticia, ¿no? Y en este caso, bueno, también es una película que también se sitúa, bueno, él es un director jalisciense, entonces se sitúa su historia en una tequilera aquí en Jalisco. Anemarie, tú conoces mejor esta película, ¿no? Sí, mira, al igual que Caballerango, que trabajó un tema que a él le preocupó mucho y creo que nos preocupa a todos, que justo en esa zona de Atotonilco, el Alto, en Jalisco, pues está muy alta la cifra de suicidios de jóvenes. Y entonces él se preguntó, siendo sus raíces los tiene por ahí en esa región, que por qué y qué piensa la gente de eso y cómo es posible que en esa vida casi cerca de la naturaleza, Caballerango pues tiene que ver con caballos, con cría de caballos y todo, pues haya suicidios, y esa es el documental muy, muy impresionante, y además un documental que de veras es tan auténtico que dices, híjole, cuando sales de la película, pues ahí estuvimos y compartimos su preocupación. La nueva película es igual de hipnótica, pero ya tiene elementos de ficción, se llama Dos Estaciones, y trata de una dueña de una empresa de tequila de Atotonilco el Alto, de la región de ahí, y sobre todo de los problemas que ella tiene con sostener esa empresa que tiene bastantes empleados, porque ya las grandes empresas compran las tequileras y entonces eso se vuelve ya una industria mayor y ella no puede contra la competencia, ¿no? También. Interesante del personaje de ella, la actriz es maravillosa, ya ha ganado varios premios, y el Ariel, Teresa Sánchez, es una actriz muy poco, digamos, el modelo de actriz. Es una señora ya de cierta edad, más bien tosca en sus movimientos, y es increíble como en ese papel de esa dueña,
tan metida en su trabajo, pero también con muchos conflictos de la región, pero ella es la matriarca del pueblo y de la tequilera, todo el mundo la busca. Es tosca, pero es buena al mismo tiempo, es humana. Y entonces se hace ayudar por una joven, Rafaela, que la pone como administrador y para ayudarle. Y entre las dos mujeres se da una, digamos, intimidad, solidaridad, complicidad también muy importante que se ve en esa película Dos Estaciones. Ojalá la veamos pronto aquí en Guadalajara, porque me hubiera gustado que estuviera en el festival, pero no se pudo y entonces quizás pronto la podamos ver. No se les olvida, es Dos Estaciones de Juan Pablo González. Hay otros dos mexicanos, Hammurabi, ¿verdad? En San Sebastián. Sí, entiendo que la nueva película de Natalia Beristain, la que había tenido esta película de, se me va el título, algo de una madre, tiene también película aquí en Horizontes Latinos, Ruido, también va a estar presentándose en el Festival San Sebastián. Bueno, nada más que estas dos películas, tanto Dos Estaciones de Juan Pablo González como Ruido de Natalia Beristain, pues van a tener su estreno mexicano en el Festival de Morelia, que ya va a ser también pronto en un mes, aquí cerquita en la ciudad de Morelia. Y bueno, también el Festival de San Sebastián pues tiene un homenaje a Penélope Cruz, tiene homenaje a Juliette Binoche, tiene homenaje a David Cronenberg, que bueno, de alguna manera engalanan la presencia internacional del festival. Yo por eso decía, me gusta San Sebastián porque reúne el mundo, digamos, internacional de Hollywood con el mundo más latinoamericano, con el mundo más europeo. Es como un festival muy, digamos, muy parejo en comparación a otros festivales que a veces sí predomina más otra, digamos, cierto tipo de cine, ¿no? ¿Te parece si vamos terminando este primer bloque, bueno, con noticias del Festival de San Sebastián? Vamos a seguir escuchando música de las películas de Jean-Luc Godard para poder, bueno, a darle un homenaje a partir de que haya fallecido la semana anterior, y les dejamos con música de Alphaville, película de música de Paul Miraski para la película Alphaville, y nos escuchamos en el siguiente segmento de La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta. Vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque es de la película El sastre de la mafia, que es un título que no me encanta. El título original es The Outfit, una película, una producción inglesa de un director norteamericano que se llama Graham Moore. A Graham Moore ya lo habíamos conocido por ser el guionista de la película The Imitation Game, esta biografía de Alan Turing, el genio de las computadoras que permitió, digamos, con su trabajo avanzar terminar, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Y yo recuerdo mucho de él, su discurso en los Óscares, porque fue un discurso como muy elegante, ¿no? Muy pronunciado, con palabras muy claras, ¿no? O sea, es decir, la parte verbal de él, su discurso verbal, sus palabras, me parecían como muy importantes. Y yo por la manera de hablar, yo hubiera pensado que era un guionista y un escritor inglés, porque bueno, hay toda una tradición en Inglaterra del trabajo con las palabras, ¿no? Del trabajo del teatro. Y ahorita que lo veo, y ahorita que vi su película de Outfit, El sastre de la mafia, voy descubriendo que en realidad es norteamericano, pero es muy interesante esa aspiración a lo inglés en su película, ¿no? En este caso, bueno, es una película, digamos, con un guión original. Podríamos pensar que era una adaptación de una obra de teatro, pero en realidad es un guión original, porque todo sucede en un solo escenario, todo sucede a partir de los diálogos que cuentan los personajes y, digamos, toda una serie de giros narrativos son muy teatrales también. Vemos a un hombre que, digamos, es un sastre, lo vemos en las primeras escenas con mucho empeño, con mucha dedicación y mucho cuidado, construyendo, armando, tejiendo un traje para caballero. Y una de las cosas que dice, uno de los primeros diálogos que dice es que, bueno, tú ves un traje, piensas que nada más son dos piezas, pero en realidad por dentro hay muchas piezas pequeñas que permiten la construcción de ese traje. Y yo creo que ese diálogo, bueno, plantea mucho, digamos, el dilema que tiene la película sobre cómo las apariencias en gran medida, pues no son realmente lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, en realidad la verdad no es nada más la superficie de las cosas. Vemos una historia que sucede en Chicago, en Estados Unidos, en 1956, sobre cómo este sastre, digamos, es su lugar, su espacio de trabajo, es un lugar en donde van los mafiosos digamos, a recopilar información y de otros, digamos, digamos, entre la misma mafia, ¿no? Y él como sastre, pues no dice nada, siempre está silencioso, siempre está muy abocado en su trabajo, y lo que vemos es como una serie de circunstancias, de accidentes que van sucediendo a lo largo de 2 días, que bueno, a partir de que el hijo de la mafia lo hieren de bala, hay como este miedo por parte de los mafiosos de que probablemente haya una especie de como de rat, como de traidor o como de rata, que digamos los está traicionando, ¿no? Y entonces vemos a este sastre que de alguna manera parece que todo el tiempo no dice nada, solamente observa, solamente no interviene en esa serie de situaciones violentas. Sin embargo, bueno, sabemos que todos los personajes, como buena película, tienen sus secretos y tienen razones para las cuales tienen que estar alerta. Ana María, ¿tú qué piensas de El sastre de la mafia, de Outfit? Tampoco me gusta el título porque nada más es una de las, digamos, interpretaciones que le podemos dar a la película. Es una película que está en cartelera actualmente aquí y también en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, y que le gusta mucho a la gente que le gusta o a los que nos gustan las novelas policíacas, el cine policíaco y el cine de gángster, porque finalmente de eso trata y creo que eso es como su mensaje profundo, ¿no? También todos esos discursos alrededor de los gángsters y alrededor de la mafia y los gángsters como fueron en los años 30 hasta los 50, vemos todavía en El Padrino, de ser muy cuidadosos con su apariencia, estar bien vestidos. En El Padrino los vemos como italianos y aquí en el Outfit como irlandeses.
Y por eso también juega la película entre Londres y Chicago. Londres, donde el sastre, que no es sastre, él nos dice 2 o 3 veces, yo no soy sastre, el sastre es el que pega botones y repara trajes. Yo soy cortador porque bajo mis manos y mi mente y mi también destreza y mi profesionalismo nacen trajes enteros, ¿no? Y eso me parece de lo más atractivo de la película, que en el fondo está construida con 2 líneas narrativas. Una línea narrativa que es él y su sastrería, y nos enseña todo el proceso de cómo construye, cómo cose, cómo planea, primero corta y luego hace y luego prueba y luego rehace un traje, como los trajes a la medida que la burguesía o la clase media solía llevar, los hombres obviamente. Y por el otro lado está la trama que vemos en película, que sí es una trama construida de gángster, con todos sus giros y sus no es lo que aparenta, y él obviamente también dentro de toda esa trama no puede ser el sastre que aparenta ser esa persona tranquila, casi no habla, todo lo ve, no interviene. Lo que él hace está dedicado a su trabajo, y eso a Moravi me encantó, porque lo que tú sientes en la película es que huele a telas. Tú sientes esa presencia como del polvito que hay en una sastrería cuando de arriba hay una lámpara que ilumina tu lugar de trabajo, como se ensarta una aguja, cómo se hace un hojuelo, cómo se pega un botón. Aquí te enseñan, si no sabes pegar botones, Hammurabi, aquí aprendes a pegar botones y le dejas un poquitito para que, y le haces como una especie de, ¿qué te diré? Pues de distancia, ¿verdad? Con un hilo, para que no se pegue demasiado a la tela de abajo. Y aprendemos también desde el sastre, aprendemos de Leonard también, que un traje no es lo que vemos, sino que son 4 telas diferentes y más o menos 270 y tantas piezas que tiene que unirse para que tú tengas un traje hecho por un saco y un pantalón. ¿Qué te pareció Mac Rylance como sastre? El sir londinense, el sir británico, que ha ganado premios como actor de Shakespeare, por ejemplo, tiene un título nobiliario, y aquí simplemente es el que lleva toda la película. Es un gran actor, Mac Rylance, tiene una filmografía padrísima. Yo creo que a partir de Bridge of Spies, El Puente de Espías, Spielberg lo descubrió, digamos, lo volvió más comercial, pero realmente es un actor que, digamos, desde su silencio y desde sus gestos y desde su posición de su cuerpo, hace, digamos, te engaña, ¿no? En gran medida, todo el tiempo te está engañando y te está como... digamos, lo que entendemos del personaje es que sabe más de lo que nosotros y los personajes saben, ¿no? Y obviamente ese privilegio y esa construcción de la información me parece que es como construye el suspenso la película. Yo también pongo énfasis en, bueno, como es una película que se centra todo en un solo espacio, en un solo escenario, donde hay apenas unos cuantos personajes, realmente la atención de la dirección está en gran medida en ese espacio, que es una sastrería muy, muy bonita, pues, o sea, muy, muy bien diseñada. Muy elegante. Muy elegante, también muy de época. Sí. Y todos los detalles que hay alrededor de los objetos que están en ese lugar, o sea, unas tijeras, por ejemplo, que al principio lo entiendes que son, digamos, importantes como herramienta de trabajo, y en un momento el personaje dice, pues, lo que nos hace humanos o lo que nos da el carácter es como actuamos con nuestras herramientas. Pero que después, más adelante, esas tijeras tienen un peso importante en el conflicto y en la trama, ¿no?
o simplemente todos esos detalles, digamos, de los trajes y de los, digamos, de los detalles que tienen esos trajes, la vestimenta y las texturas que tienen las vestimentas, pues son muy importantes. Yo creo que no conozco mucho, digamos, de la sastrería masculina y sobre todo la inglesa, pero sí reconozco que el cine sí le pone mucha atención como a todo el tema del vestuario, o sea, y el vestuario como en hombres de poder, ¿no? Pienso, por ejemplo, en James Bond, en donde gran medida lo que hace, digamos, a James Bond, es su apariencia, ¿no? Y es su elegancia, y es el hecho de que usa trajes como a la medida y muy bien confeccionados, o incluso como una serie más cercana como de Kingsman, esta franquicia, ¿no? De películas de acción, de agentes ingleses que dan golpes y patadas, pero están muy bien vestidos, ¿no? Entonces, esa idea digamos, del poder y de la indumentaria a partir, y del poder a partir de la indumentaria, bueno, creo que aquí lo dramatiza de manera muy interesante la película. Y la sastrería como espacio para rituales masculinos, ¿no? Rituales masculinos de hombres de poder o por lo menos con profesiones donde las apariencias y la apariencia juega un papel muy importante, ¿no? Hay escenas increíbles donde vemos cómo es masculino todo eso, ¿no? Él también, por ejemplo, le enseña a su joven, es recepcionista, ayudante Mabel, que también es del mismo barrio. Ella es Deutsch, como actriz norteamericana, cómo le enseña a doblar los pañuelos que después se ponen en la bolsita, en el saco, y el cuadrado le queda absolutamente bien doblado como cuadrado, son de seda, y ella un poco en rebeldía hacia ese hombre tan recto, tan ordenado, tan, digamos, retenido también, ese señor ya grande, pues los deja a medio doblar y medio tirados, nada más para irritarlo, ¿no? Hay como esa competencia también de generación y de hombre y mujeres, porque ella pues, le hace hasta ridículo la manera de cómo los dobla y en sí también es ridícula, pero también tengo que decir que su personaje de ella me impresionó también por la ropa que lleva, ¿no? La ropa de moda de la época, que eso sería más bien no con centro en Londres, sino centro en París, y justo por eso también ella sueña con ir al extranjero y colecciona de esas como bolas de globos de vidrio que tú puedes moverlas y tienen nieve por dentro y está la Torre Eiffel o está el Westminster de Londres. No sé si todavía se usen, pero ella es coleccionista de esa. Entonces el mundo masculino y el mundo femenino también me parece muy bien mostrado, muy bien evidenciado, lo mismo que el hombre de una profesión como la sastrería y los hombres de una profesión como ser de la mafia y ser gángster en el otro polo, que finalmente es el juego narrativo que tiene la película. Sí, que esos globos que tú mencionas después también tienen una importancia en la narración, ¿no? De nuevo, o sea, me gusta porque de lo que sí me gusta de la película es como muchos elementos que en apariencia son inocentes y sencillos, después tienen un tipo de relevancia, digamos, en el desenlace, en el desarrollo, digamos, de quién es el traidor dentro de ese grupo de personas. Yo quizás el único tema que tendría con la película, yo la vi y la sentí que estaba como, que el guión era un poco como muy acomodadito todo, como muy estructurado todo, como muy sencillo, como película de misterio, pero como muy básico, digamos, en el sentido de con recursos muy conocidos y reconocibles de quién es el culpable o de quién es el verdadero traidor entre ese grupo de personas. Quizás, digamos, no sé qué tanto si hubiera sido un drama un poco más complejo, también le hubiera beneficiado o no a la película,
pero sí me queda claro que Graham Moore sí tenía o aspiraba como a esa, digamos, visión inglesa, digamos, del teatro y de, digamos, pues, digamos, como de ese drama masculino que, digamos, pues me parece que va más por el estilo de él, ¿no? Aparte también de lo que vi en Imitation Game, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que tiene mucho que ver también con cine sobre cine, ¿no? También el género del cine de gángster, el género del cine policíaco, Hitchcock con sus anticipaciones, suspenso, etcétera. Creo que es un discurso sobre los discursos o ese tipo de discurso que finalmente son discursos masculinos, ¿no? Que hemos visto mucho en el cine o leído también en la literatura policíaca. A mí me gustó mucho la música de Alexandre Desplat. Normalmente lo siento a él más como de música de películas fantásticas, pero no. Aquí transmite mucho, por ejemplo, lo que puede ser el ruido de una tijera o de un tijerazo en su música. Y todo eso que en el fondo los textiles no tienen ruidos, pero al hacer un traje sí se tiene que hacer ruidos. Y también el doble juego entre tijeras y pistola como herramientas masculinas de trabajo, ¿no? También de eso se tematizó mucho en la película. Creo que no hay que buscarle más tema por allá. En ese sentido, es una película clásicamente muy divertida. Muy clásica, sí. Efectivamente, muy, quizás demasiado clásica. Nos dejamos con música de Alexandre Desplat de la película El sastre de la mafia, de Outfit, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, ya nuestro último bloque, justamente con música de la película El Desprecio, música de Georges Delerue para la película El Desprecio, justamente una película de Jean-Luc Godard, justamente para recordarlo a partir de que el martes de la semana pasada falleció a los 91 años. Jean-Luc Godard, que bueno, se puede hablar muchas cosas de él, entonces nada más tenemos 14 minutos para hablar sobre Godard, pero pues que es realmente la figura importante revolucionaria del cine, uno de los principales exponentes de la nueva ola francesa, un director que tiene en su filmografía pues cerca de pues 40 largometrajes, yo creo, más como otros 100 cortometrajes, probablemente muchas obras inconclusas o guardadas o perdidas. Es realmente un prolífico director con muchos años de trayectoria. Su primera película, que creo que fue una de las grandes innovaciones del cine, Sin Aliento, 1960, y ya su última película en el 2018, El Libro de las Imágenes, que fue una película que pudimos ver en cine. De hecho, yo la pude ver en cine cuando se estrenó aquí en la cartelera en Guadalajara. Mucha gente lo recuerda porque fue el responsable de no abrirle la puerta a Agnès Varda al final de Rostros y Lugares, pero también mucha gente lo recuerda por toda su colaboración con los, digamos, creadores de la nueva ola francesa, con Truffaut, con Eric Romer, con Jacques Rivette, con todo ese grupo de los críticos de cine de Cahiers du Cinéma en los años 50 en Francia. Habrá gente que lo recuerde quizás por sus actrices, por Ana Karina, por Brigitte Bardot, que salen del Desprecio, digamos, por toda esta visión y tensión, digamos, de los hombres, de la relación entre hombres y mujeres en sus películas. Habrá quien lo recuerde por ser realmente quien influyó a muchos directores como Scorsese, como Tarantino, como Coppola, etcétera. Yo creo que para mí, bueno, Godard pues llega de manera indirecta a mi vida, a mi cinefilia. Muchos directores ya a partir de los años 70 empiezan a incorporar muchas, digamos, vanguardias experimentales y del lenguaje cinematográfico ya en su cine, pero realmente quien hace esas rupturas y quien hace, digamos, quien incendia mucha, digamos, de la estructura narrativa clásica, pues es Jean-Luc Godard. Falleció a los 91 años por suicidio asistido, que hasta en eso, bueno, se puede reconocer como la enorme libertad con que actuó a lo largo de su vida, de su obra y de su trayectoria. Annemarie, ¿tú qué piensas de Jean-Luc Godard? Pues fíjate que no tengo mucho que pensar porque pues he tenido la suerte de conocerlo desde el principio de su carrera y de poder, digamos, seguirlo, perseguir cada una de sus películas, porque siempre cada una de sus películas tenía innovaciones, tenía una visión del mundo, contenía para mí también muy fuertemente lo que nos preocupaba en cada época también de su vida y de mi vida. Y por ahí yo siento que es un maestro que me ha acompañado toda la vida y me dolió muchísimo enterarme de su muerte. Me dolió porque sabía que después de el The Image Book, libro de la imagen o de las imágenes y Adiós al lenguaje, pues no nos iba a dar más reflexiones, porque fíjate que para mí una de sus características muy profundas es justo él como filósofo del cine, pero también de la vida y sobre todo de los medios y de nuestro entorno. Hacer una película como 3x3, donde hace un segmento que dice que el cine ha vivido 3 grandes desastres. El primer desastre fue el romper el cine como montaje de imágenes con el sonido. El segundo fue el color y el tercer fue lo digital. Entonces, bueno, así a ese nivel
eran sus, podemos decir, frases hechas, sus verdades dichas, que cada vez que decía una de esas verdades, todo el mundo decía, ay, pues claro, el inconformista total, nuevamente el rebelde y el revolucionario, pero finalmente así era Godard. Así era Godard en la vida, como tú bien dijiste en la película de Agnès Varda, donde no le abre la puerta. Eso fue apenas hace unos pocos años, pero sí le deja en la ventana escrito con plumón un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Era el recuerdo de la memoria, el recuerdo de cómo él y Varda y Jacques Demy, que era el esposo de Varda, que ya había muerto, se iban a comer. Y abajo le dejó otro mensaje que era para ella y que era el título de uno de sus primeros films de Varda, que a él le gustó mucho. Así que sí tenían comunicación en ese sentido, pero él rehusó volver a verla ya, pues sí, ya de dos viejos creadores que los dos seguían activos, pero no le pareció a él volver a propiciar un encuentro entre ellos dos. Para mí Godard, mira, sí es el que liberó el cine. El cine sabemos que se hizo con muchas convenciones, cómo tenías que hacer una narrativa fluida, cómo tenías que darle lógica a lo que contabas. Brecht ya lo había roto al, por ejemplo, obligar a sus actores a voltearse al público y darle a los públicos como la interpretación de lo que estaba en la obra de teatro. Godard lo hizo en la pantalla. Tú hablabas de Sin Aliento de 1960. Recuerdo un momento donde el robacoches Belmondo va en su coche feliz platicando, etcétera, etcétera, un monólogo, y de repente voltea la cara y nos ve al público y nos habla muy en confianza a nosotros mismos. Esos rompimientos de lo que es la historia y la película misma y el compartir con el espectador, Godard lo llevó de veras en la mayoría de sus películas, porque hay rompimientos de ejes, hay un montaje nada fluido, nunca te narra bien una historia, no es el gran narrador, sino es el que entra en diálogo con el espectador. Y sus actores también tenían que abrirse a de repente dejar su rol y decirnos, no, yo ya me acuerdo de las chinoas, por ejemplo. Yo ya no quiero hacer el rol, sino que quiero mejor explicarles cómo piensa el marxismo y qué es lo que quiere decir el marxismo. Y nos explica ahí toda una cosa, que el trabajo y con cochecitos y todo eso. Hace un ensayo para el público, y Godard eso hacía simplemente. Él en cada película no solo quería narrarlos una historia, sino estar en diálogo con nosotros, interpelarlos, también atacarlos quizás, o como a Varda ponernos tristes, pero provocar algo en nosotros. No hacía cine para, digamos, para dormir, sino que hacía cines para, digamos, sí, provocar una controversia. Creo que sí, provocar controversias. Quizás no hacía cine para complacernos o para emocionarnos, pero sí hace cine para pensar, para reflexionar. Hay muchas frases que se le atribuyen a Godard, que digamos, luego el problema es que se repiten como de manera muy insistente y recetas, pierden, como si fueran recetas, ¿no? Creo que la más conocida, esta idea de el cine es verdad 24 veces por segundo. Sí. Ese tipo de frases que mucha gente le encanta repetirlas, pero bueno, en sus películas, sobre todo en sus últimas épocas, ya estaba más enfocado como en esta idea del cine ensayo y en la idea de la reflexión de la imagen, ¿no? De la reflexión del lenguaje. Y yo creo que mucha gente se divorció un poco de
digamos, de la primera época de Godard, en donde, digamos, hablaba más como de lo parisino y, digamos, tenía pues otra textura su cine, ¿no? Yo reconozco que hay escenas o hay secuencias en sus películas que me parecen geniales. Por ejemplo, esta escena en Weekend, una película de 1967, en donde hay un traveling que de hecho también decía, bueno, hay una frase que decía que un traveling es un tema moral, ¿no? Y entonces ya mucha gente empieza como a discutir, ¿dónde está eso, la moralidad en un movimiento de cámara, ¿no? Pero hay un traveling en The Weeknd de cerca de 10 minutos, ¿no? En donde, digamos, es una puesta en escena de verdad impresionante, ¿no? O sea, o tiene esta secuencia, digamos, de Band of Outsiders, en donde hay tres personajes que están corriendo en el Museo de Louvre, y que es una secuencia también ya súper referenciada, ¿no? En donde a partir, digamos, de ciertos cortes y como de ciertas, justamente estos movimientos de eje de cámara, bueno, rompe con muchísimas ideas de lo que debe hacer el cine, ¿no? El mismo Breathless Sin Aliento, ¿no? Que creó básicamente los jump cuts que después directores como Wong Kar-wai lo implementaron y lo naturalizaron como si fuera algo coherente en el cine, pero en aquel entonces no lo era, ¿no? Entonces creo que digamos, hay mucha inventiva en su filmografía y eso me gusta de la filmografía de Godard. Mira, en el 68, por ejemplo, él salió con su cámara de 16 milímetros a la calle, se unió al movimiento del 68 en Francia, hizo películas como documentales, pero colectivos, ni siquiera llevan su crédito. Hizo, por ejemplo, con un grupo Siga Vertov, ese tipo de películas como, no son ni de denuncia, son observación de lo que estaba pasando en las calles de París, por ejemplo. No vienen en su filmografía de 130 películas porque no llevan su crédito, pero son películas y una época muy fuerte donde muchos intelectuales dijeron, no, Godard ya se nos perdió, ya se volvió comunista, marxista, maoísta, todos los istas del mundo, y lo hacía como realizador porque finalmente su arma fue la palabra, pero también sobre todo la cámara en la mano, ¿no? Influenció mucho a Wim Wenders, por ejemplo, no me digas a Tarantino, y tú ya dijiste otros nombres, pero sin Luc Godard yo creo que el cine hoy no estaría donde está. Y sin Luc Godard, por ejemplo, y sus temas, con los que también fue fuerte, temas de género, por ejemplo, pero una película también que le llamó él Yo te saludo María, de 1985, fue una película acerca de varias muchachas del nombre María, y no le gustó a ciertos fanáticos católicos, y entonces la pusieron en un índice de que no se debía ver esa película, y cuando aquí se estrenó en Guadalajara, sí hubo un grupo de jóvenes fanáticos que entraron y pusieron un incendio ahí, y la gente se tuvo que correr para que nadie saliera herido. Yo te saludo, María, es una bella película alrededor de lo femenino, de la capacidad femenina, por ejemplo, de embarazarse, de dar vida. Y ellos la leyeron de otra manera totalmente equivocada en ese sentido, ¿no? Así Godard siempre era contestatario, y hasta con su muerte nos dijo, yo decido cuándo me voy, y yo decido que hasta aquí llegué, yo ya dije lo que tenía que decir y ya no quiero seguir más adelante, ¿no? También eso me parece sumamente importante también. Como en sus películas que terminaba con esta leyenda de fin, ¿no? Que ya son clásicas también en la historia del cine. Y bueno, con la muerte de Jean-Luc Godard, pues ya fallecieron todos los exponentes de la nueva ola francesa, y habrá quien diga que pues cambió el cine, revolucionó el cine. Yo creo que la palabra es incendió, fue incendiario en muchas cosas. Y bueno, seguiremos hablando de Godard, pues a través también de todos los directores a los que influyó en la historia del cine. Los dejamos con esta canción para terminar el programa de La Ventana Indiscreta, que se escucha en la película Band Apart, esta canción de Michel Legrand,
y que es clásica también esto del cine. Y Anne-Marie, muchas gracias por estar conmigo en el programa este miércoles. Nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta. Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Café! Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.